Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, está disponible todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en el canal de YouTube, valga la redundancia, de José Manuel Villalpando. Los sábados a las 17 horas es el momento en que está disponible este programa que se sube, que aparece en este canal y sin embargo, en cualquier día, en cualquier momento, cuando ustedes gusten, quieran y manden, pueden consultar este canal y encontrarán literalmente centenares de programas anteriores que pueden ser vistos o oídos cuando a ustedes les plazca. Eso sí, el programa que corresponde a cada 8 días, a cada semana, aparece los sábados a las 5 en punto de la tarde. Por supuesto, les reitero, como siempre lo hago, que este programa no tiene ningún fin económico, no está monetizado, no se gana nada, pues se hace únicamente por el gusto, el placer compartido con ustedes de platicar sobre historia. Así que, amigas y amigos, por supuesto, les reitero también, como siempre, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook Villalpando la Historia o también a los comentarios que permite el propio canal de YouTube. Gracias, amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a este programa que inicia en este momento. Y es que en esta ocasión quisiera que tratáramos una efeméride que sucedió apenas hace algunas par de semanas, pero que, como estábamos ocupados con otros temas, no me dio tiempo de poder platicarla y recordarla. Me refiero a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplió ya 200 años de haber sido instalada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró ya su bicentenario. Claro, es una nota que pasó un tanto cuanto desapercibida, seguramente por el ambiente que en esta época priva y prevalece respecto de la actuación del máximo tribunal de la nación. Sin embargo, son 200 años de existencia de este máximo tribunal de México. Y si en otras ocasiones platicamos, por ejemplo, los 200 años del inicio del Poder Ejecutivo en México, o los 200 años de que se estableció la Secretaría de Guerra y Marina y por lo tanto se creó la Armada de México, o los 200 años también, llegamos a comentarlo, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por supuesto, pues tenemos que dedicarle un programa a los 200 años del máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tema que ya hemos hablado bastante en asuntos muy específicos hace algunos meses, el año anterior sobre todo, cuando se anunció esta novedad constitucional a partir de la reforma que se hizo a la Carta Magna, de que ahora nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, podremos acudir a las urnas el próximo día 1 de junio de este 2025 para elegir por voto directo a los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, así como a centenares de cargos inferiores en el aspecto judicial, como son los magistrados del Tribunal de Disciplina, como son los magistrados de circuito, como son los jueces de distrito, en una elección que va a ser medio complicada, pero bueno, habrá que ir, yo lo haré por supuesto cumpliendo con mi deber cívico, pero con ello se inicia en realidad una nueva época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es muy pronto aún para anticipar cuáles serán sus resultados, sus logros, sus propósitos, pero lo que sí podemos es evaluar lo que ha realizado a lo largo de ya 2 siglos, 200 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es finalmente el objeto de este programa, hablar de historia. Recuerden, como siempre lo he postulado, que la historia, cuando no tiene sentido de contemporaneidad, carece en realidad de utilidad y solamente sirve para celebrar fiestas cívicas,
fiestas patrias o algún tipo de acontecimiento curioso que por efemérides se recuerda. Es el caso precisamente de la Suprema Corte, que ha cumplido 200 años desde su instalación, pero cuya historia entraña lecciones sumamente interesantes e importantes que bien vale la pena conocer para estar preparados ante el futuro inminente cuando haya una nueva Suprema Corte de Justicia, con ministros y ministras designados, repito, por voto popular, por nosotros los ciudadanos, y que esperemos esté a la altura sobre todo de su legado histórico. No quiero decir con ello que la Corte siempre haya sido prístina, deslumbrante, que haya tenido un papel fundamental y relevante en la historia de México, pero sí lo tuvo en los últimos 30 años. Y esto es algo digno de destacar. En la evolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, costó 170 años que alcanzara verdaderamente independencia y que jugara ese papel esencial en la teoría del equilibrio de poderes que los grandes teóricos del Estado, de la teoría política, han postulado. Que los poderes se equilibran entre sí, y por eso, desde 1824 en nuestra primera Constitución, hemos tenido la presencia y existencia de tres poderes que, en la teoría constitucional, deberían equilibrarse y controlarse mutuamente. Me refiero al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial, este último encabezado precisamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el tema que quisiera que platicáramos, dar un recorrido, por supuesto, siempre a vuelo de pájaro, porque no hay tiempo para más, pero de los principales momentos a lo largo de las 6 épocas, de las 6 etapas muy claras que ha vivido nuestra Suprema Corte de Justicia, sobre todo para estar listos y pendientes ante lo que se avisora una nueva Suprema Corte de Justicia electa de manera diferente, y no sabemos, este es el gran riesgo que se corre, si aquellos que resulten elegidos, si aquellos que resultan elegidas estén a la altura de sus predecesores. No solamente lo de los últimos 30 años, sino también, como ya lo platicamos en alguna ocasión, en ese momento luminoso al cual me referiré en breve, que ocurrió entre 1867 y 1876. En estos dos momentos, en aquella década del siglo XIX y en los últimos 30 años recientes, la Suprema Corte de Justicia contó con ministros y ahora también con ministras que estuvieron a la altura de su deber para expresar claramente su independencia frente a los demás poderes públicos y para interpretar la Constitución y hacer valer los derechos de la ciudadanía. Sí se consiguió hacer esto los últimos 30 años y en una década ya muy lejana en el siglo XIX. El resto del tiempo es una experiencia bastante deplorable a la cual tendremos que referirnos para que simplemente nos demos cuenta del trabajo que costó contar con un tribunal constitucional de alto nivel, nuestra Suprema Corte, que tuviese ese perfil de ser el garante de la constitucionalidad. Un tema difícil y difuso de entender, yo lo sé, pero que sin embargo es vital para conseguir, como lo marca la teoría política, el tan mencionado ya equilibrio de poderes. Pero vamos al inicio. Miren, allá en el año de 1823 y 24, cuando se debate y se discute la Constitución que entrará en vigor, como ya sabemos, el día 4 de octubre del 24 en el siglo XIX, pues uno de los temas fundamentales a tratar fue precisamente el de la creación de este equilibrio de poderes entre los tres, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero nuestros diputados constituyentes, que ya hemos hablado de ellos, que eran bastante ligeros, pues decidieron una combinación muy peculiar
para poder redactar los artículos que tienen que ver con la Suprema Corte de Justicia. Allá en 1824 estaban, como ya lo hemos platicado, sumamente influenciados por la Constitución de los Estados Unidos de América, en donde en efecto se contemplaba la existencia de los tres poderes y, además, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí incluido. Y pasó lo mismo que sucedió con la vicepresidencia, ustedes recordarán que lo habíamos platicado, que nuestros diputados constituyentes allá en el siglo XIX, a principios de este siglo, pues decidieron fácilmente copiar una mala traducción que existía por ahí de la Constitución original de los Estados Unidos de América, sin darse cuenta que ya había sido reformada en 1803 y 1804. Lo mismo sucedió, así como con la vicepresidencia, también con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no se percataron que en los Estados Unidos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, allá por 1803, 1804 precisamente, hizo valer una facultad implícita que le otorgó a sí misma y se le reconoció por los demás poderes y por el pueblo norteamericano, la facultad, la atribución de interpretar la Constitución. Esto, evidentemente, nuestros diputados no lo entendían. Es más, puedo atreverme a afirmar que a lo largo de la historia de México, nuestros diputados tampoco lo han entendido, sino hasta, en realidad, esos dos momentos de independencia, cuando entre 1867 y 1876 los ministros de la Corte asumieron precisamente esa atribución de interpretar la Constitución, y a partir de 1995, cuando ya en el propio texto, en la Carta Magna, ya se les asignó la misión fundamental, sí, de proteger los derechos humanos, pero también de interpretar la Constitución a través de acciones constitucionales como se conocen, o también de controversias constitucionales. Pero allá en 1824, pues esto no lo entendieron los diputados y decidieron sí copiar de Estados Unidos la figura de la Suprema Corte de Justicia, enmarcada dentro de los tres poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, pero su contenido, la manera de actuar, las facultades y atribuciones que tendría esta Corte, la copiaron, fíjense nada más qué combinación, de la Constitución de Cádiz española. Obviamente en España también en esta Constitución se planteaban los tres poderes, pero la Suprema Corte no tenía mayor poder sobre el rey o sobre las Cortes, como se conocen allá los congresos, que lo que le daba la propia Constitución, que era algo mínimo. Así que nuestros diputados se conformaron con eso, con mantener una Suprema Corte de Justicia de nombre, pero con facultades bastante restringidas, estas copiadas de la Constitución Española de Cádiz. ¿En qué consistían sus facultades de esta primera Suprema Corte de Justicia? Muy poquitas, ¿eh? Serviría como tribunal de apelación, es decir, de segunda instancia, para todos los juicios que se llevarán a cabo ante los juzgados o tribunales ordinarios del Distrito Federal y de los territorios federales. Es decir, ante ella se podría apelar las sentencias civiles y mercantiles o penales de los tribunales del Distrito Federal. Segundo, también estaba facultada para resolver los conflictos y controversias entre los estados, entre ellos mismos. Y tercero, tendría facultad para resolver, para dirimir, como se dice, las controversias, los conflictos entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados libres y soberanos. Estas serían, pues, las tres facultades que tenía la Suprema Corte de Justicia según lo que previó la Constitución de 1824, muy limitadas en realidad. Nada que ver con lo que hacía ya la Suprema Corte allá en los Estados Unidos de América, que supuestamente fue nuestro modelo. Recuerden, el error
es de los diputados mexicanos que mal copiaron una constitución en su versión original norteamericana en 1824, cuando la de los Estados Unidos de América ya para ese momento tenía al menos 20 años de haber sido reformada. Y a nuestros diputados les pasó de noche. Pero bueno, en fin, limitado o no, la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a operar exactamente en el año de 1825, hace ya 2 siglos, y a partir de entonces, pues comenzó a tener un papel más o menos importante. Claro, sin ningún peso jurídico judicial, no servía de mucho y menos político para el efecto de poder equilibrar a los poderes según lo marca la teoría política constitucional de en todo el mundo, pero sin embargo, bueno, se hizo el esfuerzo. Y en este aprendizaje de 2 siglos, pues bien vale la pena reconocer que al menos esta primera Suprema Corte de Justicia mexicana tuvo, eso sí, presidentes dignísimos, algunos de ellos. Miren, por ejemplo, el primer presidente de la Suprema Corte, tal y como ya lo habíamos recordado hace algún tiempo, fue nada más ni nada menos que don Miguel Domínguez, el antiguo corregidor de Querétaro, el esposo de doña Josefa Ortiz. A él lo eligieron seguramente porque pues no había muchos abogados mexicanos destacados en ese entonces, además de que se le reconocía pues cierto papel protagónico en la conspiración de Querétaro, la que dio origen al grito de Dolores, aunque también se le perdonaron sus errores y sus metidas de pata que había dado en aquel tiempo, porque recuerden ustedes, amigos, que es él quien denuncia finalmente la conspiración, a él lo obligan a apresar a su propia esposa y ordenar que detuvieran a Hidalgo y Allende, y además también, y esto es lo más grave, siguió sirviendo como corregidor de Querétaro y como asesor jurídico o consultor jurídico del ejército virreinal, y con su firma, bajo su autorización, se fusiló a más de 80 insurgentes que fueron hechos prisioneros después de la batalla de Aculco, en la cual los realistas, al mando de Calleja, derrotaron a Miguel Hidalgo. Hubo una ochentena de prisioneros que fueron ejecutados por la firma, autorizándolo, de Miguel Domínguez. Pero en fin, le perdonaron ese pecadillo y se va a convertir en el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia de esta nación nueva independiente, que en ese momento estrenaba un máximo tribunal. A lo largo de esta primera época, una época que corre desde 1825 hasta 1847, podríamos decirlo, habrá otros presidentes de la Corte destacados. Pedro Vélez, por ejemplo, un gran abogado, o José Justo Corro, que inclusive será presidente provisional de México allá en el año de 1836, y es él quien promulga la constitución de ese año, las famosas 7 leyes, o el más conspicuo y destacado de todos, un gran personaje, un hombre de primera línea, Manuel de la Peña y Peña, que era un gran abogado, que había sido juez desde que se tituló de la carrera de Derecho, que tenía pues una enorme experiencia judicial, que era autor de varios y muy importantes libros para la enseñanza del derecho, y que pues fue un dignísimo presidente de la Corte, a quien, fíjense qué curiosidades de la historia, a quien le tocó ser presidente de la República en un momento dificilísimo para el país, al fin de la guerra contra los Estados Unidos de América, en la cual pues nos derrotan y perdemos 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, cuando en México nadie quería ser presidente. Escuchen esta paradoja. Sí hubo un momento en nuestra historia en que nadie quería ser presidente, porque quien lo fuera tendría que firmar el Tratado de Paz, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual México perdía ese territorio, y pues tuvo que aceptar la responsabilidad, Manuel de la Peña y Peña, de ser presidente de la República en esos momentos tan difíciles, tan aciagos como lo son el de la derrota, y con su firma consumar
el despojo de que fuimos víctimas los mexicanos allá en el año de 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y digo que termina aquí esta primera época, porque unos años antes ya se había propuesto desde 1843, pero se perfecciona precisamente en el Acta de Reformas de 1847. Se inicia una nueva época, una nueva etapa, una nueva vida de la Suprema Corte de Justicia, ahora sí, ya con facultades muchísimo más amplias para lo que hoy se conoce como la defensa de los derechos humanos, en aquel tiempo conocidos como la defensa de los derechos del hombre o garantías individuales. Porque un jurista, un abogado destacado yucateco, Manuel Crescencio Rejón, propuso al Congreso de 1843 y luego se ratificó en 1847 la creación y la introducción en la Constitución del famosísimo juicio de amparo. El juicio de amparo, el juicio protector de los derechos del hombre en aquel tiempo y que protegía a los individuos, a los ciudadanos comunes y corrientes de los excesos y abusos del poder, contra actos del Ejecutivo o contra leyes del Legislativo, siendo ambos inconstitucionales. Se concedió a los ciudadanos el derecho de quejarse, de interponer el juicio de amparo, pedir amparo ante la Suprema Corte de Justicia a través de sus juzgados de distrito para poder defenderse, para poder oponerse, repito, a actos del Poder Ejecutivo notoriamente injustos o a leyes del Poder Legislativo igualmente injustas. Sobre todo en materia penal, en materia criminal, como se conocía entonces, por las detenciones arbitrarias, por poner en prisión a las personas sin juicio alguno, o bien en materia fiscal, que eso era muy común y corriente, porque el Estado mexicano, siempre carente de recursos, como ya lo hemos platicado, pues dictaba leyes totalmente arbitrarias en materia de recaudación de impuestos. Y entonces se creó el juicio de amparo precisamente para proteger a los ciudadanos de estos atropellos, cometidos, insisto, tanto por el Poder Ejecutivo a través del presidente o sus agentes, o del Poder Legislativo a través del Congreso. Ahora bien, otro jurista destacado, Mariano Otero, un hombre importantísimo en nuestra historia constitucional y en nuestra historia política mexicana, Mariano Otero, se dio cuenta de que el Estado mexicano y su burocracia, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, era bastante mala. Y esto del juicio de amparo, que protegía y defendía sobre todo de la materia fiscal a muchas personas que se opondrían al cobro excesivo de impuestos, iba seguramente a traer la ruina al gobierno mexicano, porque lo más seguro es que todo el mundo se quejara por los impuestos tan, de veras, bárbaros que dictaban los gobiernos de México. Se acordarán ustedes que hemos platicado de algunos ejemplos, como los impuestos, por ejemplo, que le gustaban tanto a Antonio López de Santana, de las puertas, de las ventanas, de los coches, de las nodrizas. Bueno, todos estos impuestos injustos y excesivos podrían ser objeto del juicio de amparo en protección de los derechos del ciudadano que se quejara. Y Mariano Otero se dio cuenta que esto iba a acarrear la quiebra del Estado mexicano, y entonces es cuando propone e inventa su famosa fórmula Otero, llamada también el principio de relatividad, de que el amparo, que sí, existe y es real, solamente va a beneficiar al que se queje, al quejoso, al que presente la demanda de amparo, y que no va a tener efectos generales. Es un atropello, sí, porque pues la defensa de los derechos debe ser igual para todos, pero pues Mariano Otero, para tratar de contemporizar y para que no fuera motivo de la gran quiebra mexicana, decidió, propuso y le fue aceptado
que el amparo solo tuviera efectos para quien se quejara. Esta es la famosa fórmula Otero, pero sin embargo ya fue un avance, digámoslo así. Esta situación del amparo para efectos únicamente que benefician al quejoso se va a mantener así, fíjense nada más, se va a mantener así hasta el año de 2011, cuando ya hay una reforma constitucional que concede efectos generales al juicio de amparo, es decir, quien ganara un juicio de amparo, la resolución contra un acto injusto del Ejecutivo o contra una ley injusta del Congreso beneficiaría a todos los mexicanos y a todas las mexicanas. Cosa que ya cambió. El año pasado, en 2024, ya se demolió esto y volvimos al régimen anterior, según la perspectiva de Mariana Otero, y hoy en día, en este momento, en pleno 2025, cuando ya tuvimos varios años de experiencia de amparos generales, hoy ya volvimos a la situación previa, la que había previsto Mariano Otero allá en 1847. Sí, hay veces que tenemos retrocesos muy graves como este caso, particularmente este en que el amparo ya no tiene efectos generales. Tardamos casi 180 años en conseguirlo y de pronto pues ya lo perdimos y esta vez volvimos a la circunstancia, a la situación que había previsto don Mariano Otero allá, repito, casi a mediados del siglo XIX. Esta segunda etapa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va del año de 1847, fecha en la cual se instituye ya el juicio de amparo a nivel constitucional, y hasta el año de 1856, previo a la siguiente constitución. En estos casi 10 años habrá momentos terribles, particularmente uno de ellos cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un gran abogado, un gran jurista, de nombre Juan Bautista Ceballos, decida enfrentarse para hacer valer los juicios de amparo en contra del presidente de la República, que en esos años de 1853, por ejemplo, lo era Antonio López de Santana, quien, indignado, decidió despedir a Juan Bautista Ceballos, correrlo de la corte y hasta echarlo del país, obligándolo al exilio. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más vamos a continuar. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, en el cual estamos recordando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cumplido ya 200 años de existencia desde su instalación en 1825. Lo estamos recordando, iba a decir yo celebrando, pero creo que no hay nada que celebrar porque la Suprema Corte de Justicia tendrá una nueva etapa a partir del próximo mes de septiembre, cuando se instale, con ministros y ministras electos directamente por el voto popular, terminando con ello una época de 30 años, desde el año de 1995, cuando la Corte efectivamente tuvo poderes y atribuciones de control sobre los otros poderes. Pero bueno, será una nueva historia que ya la viviremos y que en su momento, cuando pase el tiempo, cuando ya sea objeto de estudio histórico, se podrá hablar de ello para evaluarlo y unirlo en esta saga que estamos comentando el día de hoy de la historia de la Suprema Corte de Justicia. Y me quedaba yo, al fin del bloque anterior, con la presencia dignísima del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Bautista Ceballos, quien tuvo los arrestos, las agallas de enfrentarse al mismísimo presidente de la República, Su Alteza Serenísima, don Antonio López de Santana, quien, como ya sabemos, y lo comenté a su momento, se especializaba en emitir decretos y promulgar leyes de carácter fiscal francamente exhaustivas, estratosféricas, increíbles. Ya platicamos algunos ejemplos hace un rato y simplemente les voy a decir que muchísimos ciudadanos decidieron presentar juicios de amparo contra estas, literalmente, imposiciones exorbitantes en materia fiscal del gobierno de Santana, y el presidente de la Suprema Corte, Juan Bautista Ceballos,
las fue aceptando y las fue concediendo, cosa que indignó, molestó, enojó muchísimo a Santana, quien decididamente lo despidió, lo arrojó de la Suprema Corte y lo obligó a salir al exilio. Con esto termina pues esta etapa muy breve que tiene que ver con la creación del juicio de amparo. Pasamos a otra etapa más muy importante, muy luminosa, que a su vez tiene dos tramos. Primero, en la Constitución de 1857, después de un acalorado debate, los señores diputados decidieron que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serían designados por voto popular indirecto. Se presentaban candidatos, los electores votan por algunos y a su vez esos electores vuelven a votar en una segunda instancia otros electores más por quienes serán los definitivos. Esto fue la idea que tuvieron en el constituyente del 57, a pesar de que hubo algunos diputados que decían, oigan, pero cuando se busca un juez hay que buscar un juez profesional, un abogado que sepa de leyes y que tenga conocimientos prácticos y además que conozca perfectamente bien los procedimientos judiciales y sobre todo los derechos de los seres humanos, los derechos del hombre, como se decía en esa constitución. Y es como si buscara uno un médico y entonces pues fuéramos a votar a ver cuál nos gusta más. Los médicos no se eligen en una elección a ver cuál es el que tiene más favoritos y cuál es el que obtiene mayor número de sufragios, sino que cada quien busca al que sea el mejor. Entonces, algunos diputados preferían seguir con un programa de propuesta del Ejecutivo al Congreso para que el Congreso eligiera. Pero no, los diputados que tenían una especie de idea muy romántica de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación al servicio del pueblo, suena muy contemporáneo, pero es lo que sucedió en 1857, decidieron que por voto indirecto, indirecto es la gran diferencia, los ministros de la Corte serían electos y así ocuparían sus cargos. Pero además, y esto es muy interesante, el propio Congreso Constituyente del 56-57 le concedió a la Suprema Corte de Justicia las mismas atribuciones que ya tenía, particularmente, sí, la de las controversias entre los estados entre sí, los estados contra la Federación y la resolución de los juicios de amparo que seguirían todavía con base al criterio de Mariano Otero de únicamente beneficiar al quejoso. Pero además, quizás pensando de una manera muy romántica, decidieron darle al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sería electo indirectamente por el pueblo, el carácter de suplente, en caso de necesidad, del propio presidente de la República. Es decir, le dieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un papel político importantísimo, la de que su titular, la de que su presidente podría llegar a suplir al presidente de la República. Decía yo que este periodo, que se inicia en 1857 y que termina casi 20 años después, en 1876, puede distinguirse dos etapas muy claras. La primera, de 10 años exactamente, del 57 al 67, que es la época en que la Corte en realidad no funciona. No funciona como órgano jurisdiccional, primero porque tenemos 3 años de la Guerra de Reforma, después porque hay un intermedio de un par de años difíciles, y luego porque a partir de 1862 y hasta el 67 ocurre la invasión francesa y el imperio de Maximiliano. Así que no hubo actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en cambio, durante la Guerra de Reforma, el gobierno conservador instituyó una corte y después, durante el Segundo Imperio, Maximiliano creó un Tribunal Superior de Justicia del propio imperio, que tampoco tendría mayor relevancia. Pero la segunda etapa, la que inicia precisamente una vez que es fusilado Maximiliano, de 1867 y hasta 1876, es fundamental
es esencial, es importantísima. Pero antes de platicar de ella, sí quiero referirme a esta otra facultad que el Congreso Constituyente le otorgó a la Suprema Corte. Me refiero a la de que su titular, su presidente, sería suplente del presidente de la República. Esta es una historia interesantísima que vale la pena detenernos un poquito en ella. Primero, fíjense bien, la primera elección presidencial ya conforme a esta nueva Constitución del 57, como todos sabemos, que se basaba en el voto popular indirecto, el pueblo votaba por representantes que a su vez son los que votan por elegir a las autoridades, en este caso a dos fundamentales, al presidente de la República, y en la primera elección resultó electo el general Ignacio Comonfort, y también el pueblo de manera indirecta a través de sus representantes vota por elegir a quien será el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar que fue obtenido, alcanzado nada más ni nada menos que por don Benito Juárez. Así que Juárez es el primer presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia conforme a la Constitución del 57. Y como todos sabemos, pues ahí inicia en realidad la gran vida política importante de Benito Juárez, porque el día 1 de diciembre de ese 1857, cuando tomaron posesión tanto él como presidente de la Corte, como Ignacio Comonfort como presidente de la República, este último, Comonfort, da un discurso en el cual se le ocurre decir que la Constitución, como era cierto, le imponía severos límites al presidente de la República, que no tenía mayores facultades que un jefe de oficina cualquiera, y que, por ejemplo, el presidente de la República no tenía derecho de veto sobre las decisiones del Congreso, lo cual, como ya también lo sabemos y se ha platicado en otras ocasiones, esto, aunado a la molestia de la Iglesia y a la inconformidad de muchas personas, va a orillar, a motivar, a llevar al presidente Comonfort a la decisión de que el día 15 de diciembre de ese mismo año, apenas habiendo cumplido 15 días como presidente, decide dar su golpe de Estado. Y lo va a suplir, una vez que se escape de la Ciudad de México, como presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que lo es nada más ni nada menos que Benito Juárez. Sin embargo, hay un pequeño problemita técnico. El día 1 de diciembre, cuando tomaron posesión Comonfort y Juárez, este último como presidente de la Corte, pues al día siguiente, 2 de diciembre, Benito Juárez presentó su solicitud de licencia ante la propia Corte y se la concedieron porque Comonfort, que era su amigo, lo designó ministro de Gobernación. Así que don Benito nada más duró 24 horas como presidente de la Corte y se fue al gabinete para ser ministro de Gobernación. Es decir, prefirió ser ministro de Gobernación que el presidente de la Corte. Y sin embargo, 15 días después, cuando Comonfort se decide a dar su golpe de Estado, le dijo a su amigo Benito, que era su ministro de Gobernación, que pensaba dar el golpe de Estado precisamente para desconocer la Constitución porque no se podía gobernar con ella, y Juárez le dijo, oye, pues yo lo lamento mucho, pero no te acompaño porque yo sí creo en la Constitución. Se regresó a la Corte unas cuantas horas, Comonfort da el golpe de Estado, desconoce la Constitución, es decir, deja de ser presidente constitucional, Benito Juárez logra escapar de la Ciudad de México y se declara a sí mismo, con el reconocimiento de muchos gobiernos estatales, de presidente de la República interino, porque desapareció el presidente constitucional por efecto de su propio golpe de Estado. Así que bueno, don Benito fue presidente de la Corte por 24 horas y quizás unas 4 o 5 horas posteriores, más adelante, pero aún así asumió, con la voluntad política que él tenía, el cargo de presidente de la República. Esta es la primera ocasión en la cual se aplica este principio de la suplencia
presidencial a través del presidente de la Corte. Y va a pasar nuevamente en varias ocasiones más, algunas fallidas y otras que sí tuvieron éxito. La siguiente, fíjense qué curioso, en el año de 1862, cuando hay las últimas elecciones para ministros de la Corte, es electo presidente de la Suprema Corte de Justicia un general que también era abogado, Jesús González Ortega, el que había sido después, el que sería después el gran derrotado en el sitio de Puebla de 1863, pero que era famoso porque había triunfado sobre los conservadores de Miramón en la batalla de Calpulalpan 3 años antes. Bueno, él fue nombrado presidente de la Corte, pero era un hombre sumamente ambicioso que tenía muchas ganas de ocupar la silla presidencial y en 1864 se le ocurrió decirle al presidente Juárez, pues que ya se había terminado su periodo de 4 años. Imagínense nada más, no sabía sumar González Ortega porque si Juárez fue electo en el 61, 62, 63, 64 y 65, todavía le faltaba un año más. Así que al pobre de González Ortega le tuvieron que dar una lección de aritmética básica y entonces pues ya retiró su propuesta, dándose cuenta que apenas llevaba Juárez 3 años. Pero estamos en plena intervención francesa, en pleno imperio. El presidente Juárez está literalmente recorriendo el país y finalmente se ha refugiado en el estado de Chihuahua, tanto en la capital como en hoy Ciudad Juárez, entonces Paso del Norte. Y en el año 1865, ahora sí ya con los números perfectamente bien aplicados y contados, Jesús González Ortega volvió a pedir que el presidente Juárez le entregara la presidencia porque ahora sí se había concluido su periodo de 4 años. Y fíjense lo que hace don Benito Juárez, que decían que era más peligroso que con un par de decretos que con un par de pistolas. Como Jesús González Ortega hace su petición estando en los Estados Unidos de América, en donde había pedido permiso de pasar, pero se quedó allá, el presidente Benito Juárez resolvió darlo de baja del ejército porque no estaba combatiendo y porque también había abandonado la Suprema Corte de Justicia, que en realidad no existía. Con esto eliminó Benito Juárez a Jesús González Ortega y pudo prolongar su acción presidencial hasta que se derrotó a Maximiliano. Luego, a partir de 1867, cuando la Corte de Justicia vuelve a funcionar, ahora sí con regularidad, va a ser electo presidente de la Suprema Corte de Justicia Sebastián Lerdo de Tejada. Y él es presidente precisamente del máximo tribunal el día 18 de julio de 1872, cuando fallece Benito Juárez, y por lo tanto, cumpliendo con lo que señala la Constitución, ante la ausencia definitiva del presidente constitucional, el presidente de la Suprema Corte, Sebastián Lerdo de Tejada, se convertiría en presidente interino de la República. Ahí sí fue perfectamente bien aplicable el precepto de la Constitución. Y hay un último episodio, también bastante chusco y ridículo si ustedes quieren, cuando en 1876, ya siendo ahora sí Sebastián Lerdo de Tejada presidente de la República Constitucional y siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia, otro abogado distinguido, José María Iglesias, cuando Lerdo es derrotado en las famosas batallas de Tecuac y Camoli Tecuac consecutivamente, cuando tiene que salir del país por la revuelta del Plan de la Noria encabezada por Porfirio Díaz, José María Iglesias se declaró a sí mismo presidente de la República, cumpliendo, acatando, según él, lo que indica la Constitución del 57, que era cierto, pero él pensaba románticamente en el entorno únicamente de la ilusión constitucional y el que verdaderamente mandaba. Porfirio Díaz, el triunfador, llegó a la Ciudad de México. José María Iglesias no estuvo más que un mes, si acaso, en el Poder Ejecutivo y lo echaron para afuera. Así que no funcionó y Porfirio Díaz ya pudo competir en una siguiente elección y ganar las
la silla presidencial por las buenas con el voto indirecto del pueblo de México, echando literalmente casi de una patada a José María Iglesias. Esto va a ser, pues, parte de la historia de la Suprema Corte de Justicia, este momento en el cual los presidentes del máximo tribunal tenían esta misión de suplir al presidente de la República en sus ausencias. Don Porfirio, que es muy listo, negocia con el siguiente presidente de la Corte, que es un gran abogado, un gran jurista, Ignacio Luis Vallarta, un jalisciense destacadísimo, en cuyo nombre y honor lleva su nombre una de las principales avenidas de Guadalajara, e Ignacio L. Vallarta, que tiene aspiraciones de ser un gran juez, como lo va a ser un hombre dedicado al estudio de los asuntos judiciales y un promotor profundo de los amparos bien concedidos en favor de los derechos del hombre. Vallarta prefiere que se reforme la Constitución y se le quite a la presidencia de la Corte esa capacidad de suplir al presidente de la República, con lo cual pues le despejó a Porfirio Díaz el camino. Pero bueno, esa es la historia, digámoslo así, anecdótica de esta facultad que tenía la Suprema Corte de Justicia. Pero vamos a lo verdaderamente importante. Decíamos hace un rato que los ministros de la Corte son elegidos, son electos por el voto popular indirecto. Y fíjense, a partir de esta segunda época, de esta parte constitucional que estamos platicando, entre 1867 y 1878, la Suprema Corte de Justicia, que casi en esos años está presidida por Sebastián Lerdo y por José María Iglesias, independientemente de sus dos presidentes, cuenta con ministros destacadísimos. Todos ellos, fíjense lo que voy a decir, liberales, del Partido Liberal. Todos ellos, observen esto, amigos personales de Benito Juárez y amigos personales de Sebastián Lerdo, todos ellos están en la Suprema Corte de Justicia y se comportan, como bien lo destacó don Daniel Cosío Villegas, de una manera independiente, firme, irreductible. Son ministros de primer nivel, ministros de veras de gran altura política, jurídica, judicial y además también militar, y hasta literatos había allí. Simplemente unos cuantos nombres, Vicente Riva Palacio, militar, abogado, escritor y ministro de la Corte. Otro más conocido todavía, Ignacio Manuel Altamirano, igual que él, además indígena, pero también militar, también escritor, también político y hasta diplomático, como lo fue igualmente Riva Palacio. Es decir, hombres de primera línea. Un gran abogado, político y escritor, José María Lafragua. O bien, otro político muy destacado, León Guzmán, que fue presidente del Congreso Constituyente. O quizás el más prestigiado de todos, el famosísimo Ignacio Ramírez el Nigromante. Estos y muchos otros más, como José María Castillo Velasco, como Joaquín Cardoso y varios otros, son todos ellos, repito, liberales. De esto ya platicamos hace un año más o menos, cuando hablábamos de esta Corte de Justicia destacada, electa por voto indirecto, que el pueblo, a través de sus representantes, nombró a estos personajes de primera línea en la política, en la milicia, en el derecho, en la literatura también. Y estos hombres, insisto en esto, amigos personales de Benito Juárez, amigos personales de Sebastián Lerdo, fueron capaces de oponerse a los presidentes de la República en turno, resolviendo amparos en contra del propio gobierno. A pesar del enojo manifiesto del presidente Juárez, a pesar de la molestia también evidente en su momento del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, estos ministros de la Corte, sus amigos, sus partidarios liberales, tuvieron las agallas, el valor de oponerse a los dictados del poder ejecutivo y también
a las leyes emitidas por el Congreso. Estos diputados dieron una gran batalla en defensa de los derechos del hombre, contra los actos del Ejecutivo, contra las leyes del Congreso, a pesar de que esto estaba limitado a la fórmula Otero, es decir, que los amparos únicamente beneficiarían a quien se hubiese quejado, a quien los hubiese presentado. Pues estos ministros, repito, de primera línea, amigos, y esto hay que insistirlo, amigos de Juárez y de Lerdo, compañeros de su mismo partido liberal, tuvieron una clara conciencia del papel que iban a representar como garantes de la Constitución y decidieron, por encima de la amistad, por encima de la ideología de partido, respetar la Constitución y hacerla valer en defensa de los derechos de los ciudadanos. Esto es algo verdaderamente importante que yo de veras espero que ahora que tendremos una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, electa ahora sí, de manera directa por los ciudadanos, los nuevos ministros, las nuevas ministras, estén a la altura del legado histórico de estos hombres que allá entre 1867 y 1877-78, pues nos legaron un auténtico y glorioso modo de ver la justicia más allá de los partidos, más allá de la amistad, en defensa siempre de la Constitución y de los derechos del hombre. Yo espero que así sea. Claro, hay el riesgo, como se ha mencionado en la prensa, de que la elección, bueno, para empezar, pues fueron resultado de una tómbola los que van a la elección, lo cual pues ya habla un poquito de cómo se haría esa tómbola, si hay mano negra o no. Y segundo, que el conteo de votos pues lo va a hacer la autoridad electoral y no será por parte de los ciudadanos. Y esto ocurre no solamente con los 64 candidatos que haya a ministros de la Corte, cuando únicamente serán electos 9, 4 hombres y 5 mujeres, sino que ocurre también el mismo procedimiento en la elección de los magistrados y en la elección de los jueces de distrito. Primero se partió de una tómbola, bueno, antes de una propuesta del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, después fueron pues mezclados, sorteados en una tómbola, vayan ustedes a saber cómo se hizo la tómbola, y luego iremos los ciudadanos a votar, y después será la propia autoridad electoral la que cuente los votos. Esperemos, repito, que no haya mano negra, porque la esperanza es muy grande, y por si hubiese alguna duda, tenemos esa experiencia, ese legado histórico que sucedió entre 1867 y 1877-78, cuando todos ellos eran del Partido Liberal, todos ellos eran amigos de Juárez y de Lerdo, pero sin embargo los elegidos estuvieron más allá de la altura de las circunstancias, haciendo honor a su designación para que lo primero era hacer valer la Constitución y la defensa de los derechos del hombre. Esto es una lección enorme que nos da la historia y que bien vale la pena conocer y entender y asimilar para estar listos ahora que tengamos una nueva Suprema Corte de Justicia y que podamos exigirles que actúen conforme a esta experiencia histórica mexicana importante. Porque no vaya a suceder lo que pasó después, que con esto vamos a tener que continuar la próxima semana seguramente, ya que la Suprema Corte de Justicia, una vez que don Porfirio tomó el poder, pues en ella llegaron ministros que todos eran propuestos, nombrados, apapachados por el propio don Porfirio, y tuvo alrededor de sí una Suprema Corte de Justicia compuesta por literalmente cortesanos. La corte era una cortesana en pleno. Pero de esto, amigas y amigos, si Dios lo permite, platicaremos la próxima semana. Pásenla muy, pero muy bien.